En esta segunda parte de la conferencia 403 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a tener un poco de variedad, desde Vaticano a cuestiones diversas, pero vaya cuestiones diversas que vais a ver. Y aún habrá una tercera parte, la dedicada prácticamente en exclusiva a lo que tiene que ver con los conflictos finales en esta tierra que marcan el retorno de Cristo. Empezamos por las que hemos añadido de ayer a hoy. Tiene que ver esta primera con Latinoamérica, concretamente Perú. Boluarte promete tomar medidas contra el narcoterrorismo tras el ataque mortal a 7 policías. Casi nada. Y ya veis el narcotráfico cómo se va extendiendo. En Estados Unidos, un tiroteo en una universidad deja 3 muertos y 5 heridos. Es continuo. Y atención a esto, Alexandria Ocasio-Cortez. Los anuncios sobre Jesús en la Super Bowl promueven el fascismo. Ya sabéis que es el mayor espectáculo en Estados Unidos, que siguen prácticamente todos, y que hay unos anuncios que son carísimos. Pues bien, mirad qué llega a decir. Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cree que los anuncios sobre Jesús que se mostraron en la final del Super Bowl promueven el fascismo, según se desprende de un mensaje publicado este domingo en su cuenta oficial de Twitter que le ha valido todo tipo de críticas. Algo me dice que Jesús no gastaría millones de dólares en anuncios del Super Bowl para hacer que el fascismo parezca benigno, reza la publicación de la política del Partido Demócrata. Bueno, es cierto que esto de que gasten tantos millones en eso, por algo debe ser, y ya veréis de quién se trata. Pero el tema del fascismo no sé por qué lo dice. El comentario hace referencia a 2 spots que se emitieron durante la retransmisión del partido entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, aclara el New York Post. En el primero, que instaba a los espectadores a seguir el ejemplo de los niños, mostraba menores de diferentes razas abrazándose, mientras que el segundo consistía en una serie de imágenes de confrontaciones violentas que precedían al mensaje: Jesús amaba a las personas que odiamos. Él nos atrapa, a todos nosotros, concluían ambos, antes de promocionar una página web para aprender más sobre las enseñanzas de Jesús acerca del amor incondicional y la compasión. Después de las críticas que le han llovido, la página web sostiene que la campaña, que costó alrededor de 20 millones de dólares, no es de izquierda ni de derecha, ni es una organización política de ningún tipo, al tiempo que aclara que no están afiliados a ninguna iglesia o confesión en particular. Pero muy pobres no deben ser, porque gastarse 20 millones de dólares no es poca cosa. La final de la Super Bowl, el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, durante la que fue mostrado el anuncio, es el evento deportivo de mayor audiencia televisiva anual en Estados Unidos. Bien, pues ya veis. ¿Quiénes son realmente estas personas o esta organización que ha hecho esto? Pues no lo sabemos, pero a alguien le interesa que se vuelva a hablar de cuestión religiosa y de Jesús en concreto allí en Estados Unidos, porque pagar esa gran cantidad para uno de los pocos anuncios que pueden verse allí, desde luego no es accesible a todo el mundo, ni mucho menos. En fin, ya sabemos que el retorno a la moral estará en Estados Unidos, ¿eh? Pues esto ya parece un coletazo. El lado oscuro. Mirad qué añadimos ahora a todo lo que ya teníamos previsto mostraros,
porque desde luego no podemos obviar lo que está pasando, cómo Satanás va dominando las mentes. Fijaos, aumenta en 167% el número de británicos que se declaran seguidores del satanismo. La cantidad de jóvenes interesados en el satanismo es cada vez mayor en el Reino Unido, tendencia que avanza en detrimento de religiones tradicionales como por ejemplo el cristianismo. De acuerdo con el censo de la Oficina de Estadísticas Nacionales difundido recientemente, el número de personas que se identifican como satanistas experimentó un aumento de 167% en Inglaterra y Gales entre 2011 y 2021, al pasar de 1.893 a 5.054. En paralelo, en ese mismo periodo, la cifra de cristianos disminuyó de manera considerable, ya que pasó de 33,3 millones de personas, equivalente al 59,3% de la población nacional, a cerca de 27 millones y medio, esto es 46,2%. Asimismo, se constató un incremento en el número de quienes mantienen creencias menos tradicionales como el animismo. O sea, fijaos, todo tiene que ver con espiritismo. De hecho, un codirector de la Orden Global de Satanás, en el Reino Unido, identificado como Capellán Leopold, asegura que la organización para la que trabaja ha experimentado en su membresía un crecimiento de 200% en los últimos 5 años. Esto ha sido particularmente entre jóvenes que no quieren ser identificados como parte de una religión dogmática y prescriptiva, y más bien quieren identificarse como seguidores de sus propias creencias y autorrealización, que es lo que ofrece el satanismo, explicó. Interesante, ¿eh? Lo mismo de que no moriréis, lo mismo de que vosotros sois dioses, etcétera, etcétera. A menudo decimos que somos una especie de religión para aquellos a quienes no les gusta la opresión de las religiones anteriores, añadió. Pues bueno, en todos estos conceptos también cabría la nueva era, los New Age. Asimismo, aseguró que muchas de esas personas se están alejando de lo que ahora consideran puntos de vista increíblemente obsoletos, que no están en consonancia con los tiempos modernos, sobre todo en lo que respecta a temas como la sexualidad y la identidad de género. Creo que el aumento de nuestra popularidad se basa en que tenemos un conjunto de principios y valores que resuenan en muchas personas, así como en nuestro rechazo a la hipocresía y la corrupción, afirmó. Por su parte, Malcolm Jarry, cofundador de The Satanic Temple, que cuenta con 1 millón de seguidores en todo el mundo. Bien, ya vemos cómo los avances de cuestiones satánicas no paran. Y lo peor es que lo que es cristianismo, pues va tirando hacia abajo. Evidentemente habrá un momento en que todo se va a coligar, porque Satanás ya se encargará de eso. Lo más triste es que a lo bueno malo y a lo malo bueno será lo común en este mundo hasta el final. Y el auténtico cristianismo, los que tengan la auténtica verdad dentro de los llamados cristianos, pues no es que vayan a seguir subiendo como la espuma precisamente, porque el mensaje del cuarto ángel llegará a todo el mundo y muchos van a despertar, pero van a ser una minoría en comparación con el resto del mundo. Por tanto, Satanás se está poniendo las botas y más que se las pondrá cuando haga lo que se espera ya que haga en poco tiempo, que son esos falsos milagros, esas apariciones impresionantes, ese poder desplegado por él y sus secuaces, en los cuales el mundo entero prácticamente va a caer de lleno. Pero aún hay más noticias al respecto, ¿eh? Antes terminamos con esta. En opinión de Diarmaid MacCulloch, profesora emérita de Historia de la Iglesia en la Universidad de Oxford, quienes se acercan al satanismo son personas que se han sentido decepcionadas por otras religiones o que tal vez solo las conocen de manera superficial y buscan un sistema de creencias para crear el suyo propio, ya que nuestra sociedad fomenta la elección y la investigación por parte del consumidor individual. Y por desgracia, tanta información a mano que es desinformación y resulta que es en lo que más suele caer la gente. Luego, si se les presenta la verdad, difícilmente pueden llegar a reaccionar. Hay gente que sí, gracias a Dios, pero no es lo que abunda. La mente ya queda tan tocada y contaminada porque verse tan bien a sí mismo uno, pues evidentemente hace que la parte de acercarse a Cristo de verdad y darte cuenta que eres un birria y que como no cambies lo tienes claro, eso no gusta mucho, ¿verdad? Que Dios te diga esto no está bien, tienes que hacer las cosas mejor porque te vas a desgraciar y encima vas a perder la eternidad,
Pues Satanás lo plantea de un modo totalmente distinto, haciendo ver, como os decía, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la otra noticia: Templo Satánico abre una clínica de abortos bajo el nombre de la madre del juez que los prohibió en Estados Unidos. O sea, es como ya el pitorreo, ¿no? Y mirad esto: una mujer muy grave tras ser acuchillada en plena calle en Pontevedra. Esto es aquí en España, en Galicia. El demonio le había ordenado matar a alguien, sí, y no la conocía de nada. Y pasó una mujer cerca y ya os podéis imaginar lo que le hizo, ¿no? Y su confesión es así: el demonio le había ordenado matar a alguien. Desde luego, quien aún no crea que Satanás está cada vez más haciendo lo que le place, tiene un grave problema. Y es porque realmente el mundo se está poniendo a sus pies directamente. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Pues si no quieren a Dios, están aceptando al otro, a su adversario, y va dominando las mentes. ¿Y de qué modo? En fin. Y luego algunos no creen en posesiones, ¿eh? Pues mira, hablando de estas cosas, hablamos de Vaticano. Todo ligado, claro. Y una vez más, Tercera Guerra Mundial. El Papa dice: parece que aún no se entiende el dolor que deja una guerra. Era el 26 de enero cuando surgió esta noticia y lo que ahora vamos a mostraros extraída de ella. Fue el momento en que el Papa, aquí lo veis en la imagen, recibe una delegación del Instituto Europeo de Estudios Internacionales. El pontífice se reúne con ese instituto comprometido con el camino de fraternidad y paz, para recordar las consecuencias que dejan las guerras y la importancia que tiene la oración y el trabajo de mentalización para aportar soluciones y vencer al odio. Fraternidad, paz, ya lo veis. Francisco explica que ante el panorama actual, en el que nos encontramos sumergidos en la Tercera Guerra Mundial, la paz entre los hombres es un bien esencial por el que debemos trabajar con denuedo y suplicar con fervor a Dios. En este sentido explica que, aunque la actitud de paz es muy humana, también es difícil de pacificar siempre, porque la primera reacción que tenemos es agarrar la piedra y tirársela al otro, declarar la guerra y después negociar. No, sentencia, pacificar es más fácil, se ahorran 2 pasos. El Papa se para a pensar en las guerras del último siglo. Si pensamos que en este siglo último hubo 3 guerras mundiales, del 14 al 18, del 39 al 45, y esta actual, que es una guerra mundial, ¿cómo entendemos esto? Si pensamos que el budget más importante es la fabricación de armas y, sin embargo, con un año que no se fabriquen armas se resuelve el problema del hambre en todo el mundo. Francisco ha querido hacer reflexionar, recordando, entre otras cosas, que hoy en día la técnica de las armas llega a un punto que con una sola bomba se puede destruir una ciudad entera como esta. Parece que no se entiende esto, añade. Bien, una vez más ya lo veis lo claro que lo tiene el Papa Francisco. Estamos en Tercera Guerra Mundial. Lo marca y lo remarca y lo vuelve a remarcar continuamente. Y aún hay personas que creen que esto, bueno, terminará todo más o menos pronto, y hablo de Ucrania, Rusia, y ya está. Pues no, no va a ser tan sencillo como esto. Cisma, en la Iglesia Católica, duras y contundentes palabras del Papa. La experiencia alemana no ayuda, no es un sínodo ni un camino sinodal serio. El peligro en que se filtre algo muy ideológico, y cuando la ideología se mete en los procesos eclesiales, el Espíritu Santo se va a su casa porque la ideología supera al Espíritu Santo, ha dicho también el Papa. Ya veis, se las tienen, con el problema que tienen con la Iglesia alemana. Y las declaraciones que va haciendo el Papa pues tienen contrarréplica. Líder de obispos alemanes contesta al Papa: es cuestionable liderar la Iglesia a través de entrevistas. Vaya pedrada, ¿no? El presidente de los obispos alemanes critica declaraciones del Papa sobre camino sinodal alemán. Y destacamos esto: tratando el tema de la carta del secretario de Estado del Vaticano, del presidente del Dicasterio para Obispos y del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sobre no ir adelante con una superestructura de gobierno compuesta por laicos y obispos para toda Alemania, Monseñor Batzing comentó que ya no quieren ver las causas sistemáticas o sistémicas, los antecedentes y los factores de este escándalo, el de los abusos. Y también dijo que el Papa entiende una cosa por sínodo y ellos otra.
El Papa lo entiende como una amplia recolección de impulsos de todos los rincones de la Iglesia. Luego los obispos la discuten más concretamente y al final hay un hombre en la cúspide que toma la decisión. No creo que ese sea el tipo de sinodalidad que es sostenible en el siglo XXI, y añade, así que la opción alternativa es nos quedamos con este modelo y simplemente le añadimos tareas importantes que son factibles en términos de derecho eclesiástico. Con lo cual, cisma, pues cada vez con la cuerda más tensa. Y ahora mira por dónde un nuevo papable, o sea, alguien que puede llegar a ser papa después del Papa Francisco. Porque el Papa Francisco sorprende apuntando a un misionero como futuro papable, un agustino que se llama Robert Prevost, y claro, es español. El religioso agustino Robert Prevost Martínez, estadounidense, pero de origen español, será nombrado cardenal y asistirá directamente al pontífice en una de sus tareas más delicadas, el nombramiento de obispos y temas ligados a América Latina. Es joven, relativamente joven, que son unos 60 y pico de años, y puede ser papable. ¿Terminará siendo también este? Bueno, el tiempo lo dirá. Y ahora apartado para ecumenismo, porque recordáis que estuvimos presentando el viaje del Papa a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Pues apareció esta noticia y le doy las gracias a la persona que me la envió. Era el 3 de febrero. El Consejo Islámico alaba los esfuerzos de paz del Papa en Sudán del Sur. La visita papal es una manifestación de que los cristianos y musulmanes son hijos de Dios y merecen vivir en paz unos con otros, ha declarado Abdallah Baraj Rual, secretario general de la organización. ¿Y qué destacamos de aquí? Pues esto, la visita papal es una verdadera manifestación de que todos los cristianos y musulmanes son hijos de Dios y merecen vivir en paz unos con otros. Y dice que en nombre de la comunidad musulmana en Sudán del Sur ha dado una calurosa bienvenida a este evento histórico que corona los esfuerzos de su santidad, el Papa, y sus dedicados esfuerzos para apoyar la paz y la reconciliación en Sudán del Sur. Acordaos que fue un encuentro ecuménico, porque junto al Papa había el líder de la Iglesia anglicana y el líder de Escocia, de la Iglesia escocesa. Y resulta que, mira por dónde, también parte del mundo de los musulmanes aparece con estas declaraciones y haciendo lo mismo una oda al Papa, como hicieron los otros dos acompañantes. Con lo cual estamos viendo que el ecumenismo se está trabajando no solo a nivel de cristianismo, sino a nivel interreligioso. Y evidentemente habrá unos que se unirán al papado, sí, pero otros, quien no se una al papado la va a liar, y quien la líe va a sufrir consecuencias. Ya se sabe, Daniel 11, versículos finales nos hablan de un conflicto bélico de magnitudes impresionantes. Empezó el 11S de 2001, pero no ha concluido. Eso irá más. En fin, que ya sabéis que el final de todo, ¿qué quiere decir? Que el Vaticano se va a Jerusalén. Por tanto, algo debe pasar en Roma. Dicho esto, sigamos, porque mira por dónde se dice pan y circo. Pues bueno, en este caso, circo. Vaticano invita al circo a 2.000 personas. Entre las personas invitadas por el Papa hay refugiados, personas sin hogar, presos, familias con niños de Ucrania, Siria, Congo y Sudán. También estarán presentes algunas familias que viven en edificios ocupados de Roma. Vaya, qué forma de tenerlos distraídos. ¿Y por qué no hacen mucho más por ellos en vez de que se distraigan un poco con circo? Bueno, es que parece lo del César, ¿eh? En fin, sigamos. Más de lo mismo, ya sabéis de qué va, ¿no? La investigación de abusos en la Iglesia de Portugal estima más de 4.800 víctimas. La mayoría no superaban los 11 años. Los abusos se produjeron en seminarios, centros de acogida, escuelas o instituciones deportivas. Es uno tras otro ese tipo de escándalos. Y aquí se van dando datos, os pongo la imagen detenida un poquito para que la podáis leer, y si paráis la imagen en vuestras casas, en vuestros aparatos, lo podéis leer entero. Desde luego, de eso ya hace unos años, porque ahora ya la mayoría tienen unos 52 años, pero han pasado por lo que no debían haber pasado nunca. Vaya plan, ¿eh? Bueno, pues sigamos.
porque eso sí, mientras lo que se va haciendo es una limpieza moral dentro de la Iglesia Católica, que es lo que la gente quiere ver en el fondo, ¿sí? Y ellos se lo están sirviendo en bandeja. Aunque gracias a Dios estas cosas hacen que también algunos digan, no quiero saber nada de esa institución, sí. Pero otros, mira, si lo arreglan ahora, pues ya está todo superado, en fin. Y ahora para México, mira, por donde el Papa Francisco es el personaje más popular del país antes que Messi y el Canelo. Qué cosas, ¿no? Y sí, y el Papa no es precisamente que sea mexicano, pero es igual. Bueno, Messi tampoco es mexicano, pero va de líderes, de famosos personajes. Pues el Papa en México parece ser que sigue siendo el number one. Qué lástima, ¿eh? Qué país que no termina de despertar y así va. Bueno, gracias a Dios hemos de decir que cada vez más personas en México están aceptando el mensaje del cuarto ángel, gracias a Dios. Y una vez más estamos viendo cómo se va sacando un pueblo de Babilonia por todos lados. Gracias a Dios. Y ahora, noticia para el protestantismo apóstata, el que se ha apartado de la verdad, el que no ha querido progresar en la verdad y que va cada vez más hacia ecumenismo y a peores cosas. La Iglesia de Inglaterra otorga su bendición a las parejas homosexuales. A pesar de que se trata de un gran paso hacia el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, la Iglesia anglicana aún se niega a permitir que el clero celebre matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Pero hay mucha diferencia entre una cosa y la otra? Pues una respuesta al respecto. La Iglesia de Uganda inicia la ruptura con la Iglesia de Inglaterra tras la decisión de bendecir a homosexuales. Con lo cual, si ya no quieren estar con la Iglesia de Inglaterra, pues igual es que se van a unir también al papado. No sé, puede ser. La Iglesia de Uganda no apoya la decisión de la Iglesia de Inglaterra de otorgar la bendición a las parejas del mismo sexo, por lo que ha iniciado la ruptura con Canterbury, afirmó este viernes el arzobispo de una institución africana, Stephen Samuel Kazimba Mugalu. De la primera página de la Biblia en el libro de Génesis a la última página de la Biblia en el libro de Apocalipsis, está claro que el diseño de Dios para la prosperidad humana es que somos parte de una familia, definida como un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio, señaló Kazimba. La palabra de Dios dijo que el único contexto para las relaciones sexuales es el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, agregó. Además, el arzobispo calificó la homosexualidad de pecado y acusó a la Iglesia de Inglaterra de favorecerlo y de apartarse de la Biblia. La Iglesia de Inglaterra se ha apartado de la fe anglicana y ahora son falsos maestros, destacó Kazimba, alentando a Canterbury a arrepentirse. Asimismo, preguntó si la Iglesia de Inglaterra tiene la integridad de salir de la comunión anglicana por apartarse de la fe. El arzobispo también considera que la comunidad anglicana no se limita a la Iglesia de Inglaterra, recordando que la Conferencia Global del Futuro Anglicano no reconoce el liderazgo de Canterbury. La organización celebrará un encuentro en abril en la capital de Ruanda, Kigali. Este jueves se dio a conocer que la Iglesia británica ofrecerá a partir de ahora su bendición a las parejas del mismo sexo. La decisión se aprobó mediante una votación, con 250 votos a favor y 181 en contra, tras un debate histórico de 2 días del Sínodo General, su órgano legislativo. De este modo, los miembros de la comunidad LGBTI+ podrán asistir a la Iglesia después de casarse por lo civil o de registrar una unión civil para dar las gracias, dedicar su relación a Dios y recibir la bendición de Dios. Incongruencia total con el texto bíblico, evidentemente, y que mira por dónde esta Iglesia aún considera las cosas como bíblicamente son, no como los otros. Desde luego, hay personas que aún se quieren mantener firmes en lo que aceptan del texto bíblico. Ojalá terminen de conocer el resto de verdades bíblicas que no están siguiendo y también las sigan, porque de lo contrario van a terminar unidos por todo lo que hará Satanás dentro de poco tiempo. Y ahora algo sobre el Islam. El Organismo Islámico de Derechos Humanos se pronuncia contra la agenda woke. La declaración afirma que estas nuevas normas son contrarias a los derechos humanos universales,
ofensivas para los valores religiosos y potencialmente perjudiciales para la salud física y psicológica del niño, y que los organismos de la ONU que las promueven se extralimitan en su mandato. Esto aparecía este 26 de enero. Fijaos cómo hay grupos religiosos de distintas partes, no son todos cristianos, ya lo veis, que se posicionan en ese mismo modo como prácticamente los que hemos visto anteriormente. Mirad qué cuentan aquí. Una comisión islámica de derechos humanos ha condenado los esfuerzos occidentales por imponer intencionalmente las cuestiones homosexuales y transexuales. Además, ha pedido a los diplomáticos de los países islámicos que luchen contra los intentos de redefinir la familia. La Comisión Permanente Independiente de Derechos Humanos de la Organización de Cooperación Islámica, OCI, adoptó una declaración sobre el derecho a la vida familiar que critica a los países occidentales y al sistema de las Naciones Unidas por promover la homosexualidad y la ideología transgénero como cuestiones de derechos humanos. La declaración afirma que estas nuevas normas son contrarias a los derechos humanos universales, ofensivas para los valores religiosos y potencialmente perjudiciales para la salud física y psicológica del niño, y que los organismos de la ONU que las promueven se extralimitan en su mandato. Bueno, pues ya veis que lo que dicen aquí, ya hay muchos cristianos que no lo consideran así. En cambio, hay parte del mundo islámico, o mucho de él, que sí, aún lo mantiene. La declaración también condena los intentos de algunos países y organizaciones donantes de imponer las normas SOGI, orientación sexual e identidad de género, a los países en desarrollo a través de los medios de comunicación, explotando las necesidades financieras para el desarrollo y la presión política sobre los países que necesitan ayuda humanitaria y para el desarrollo. Sí, esto ya se ha comentado muchas veces. Recibiréis ayuda si aceptáis todo esto, si no, pues nada. Por tanto, hay una presión política también en esta cuestión sobre la economía. La OCI, que representa y asesora al grupo de 57 países islámicos miembros, publicó la Declaración sobre el Derecho a la Vida Familiar, Perspectivas Islámicas y de Derechos Humanos para contrarrestar los desafíos a la institución del matrimonio, tras un debate temático celebrado durante su 20ª sesión ordinaria el 18 de diciembre de 2022. La declaración cita el Corán y los tratados internacionales de derechos humanos para pedir a los países que protejan a la familia, a la que califica como la institución más antigua y fundamental desde Adán y Eva, y la define en consonancia con la legislación internacional de derechos humanos como la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad. Desafiando la ideología de género, la declaración reconoce que la esposa y el esposo gozan de igual dignidad humana y derechos humanos fundamentales, pero tienen funciones y responsabilidades diferentes dentro de la familia y la sociedad. Cualquier forma de promiscuidad, permisividad sexual o relaciones de vida o cohabitación fuera del matrimonio, en nombre de la libertad de elección, que amenace potencialmente la integridad de la familia, es perjudicial para el tejido de la sociedad, por lo que se rechaza categóricamente, afirma. Es por esta sabiduría divina por lo que todas las confesiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, consideran la homosexualidad detestable y prohibida, denuncia la declaración, que condena los intentos de redefinir el matrimonio para incluir las uniones entre personas del mismo sexo, una narrativa desviada del matrimonio sin género, forma alternativa de la familia. Bueno, pues aquí habría que suspender a muchos de ese cristianismo por lo que ellos dicen. Las nuevas y controvertidas nociones de SOGI y las llamadas uniones LGBTQ, subraya, no son universales ni están reconocidas por las normas internacionales de derechos humanos. La declaración pide a los Estados miembros de la OCI que trabajen juntos con aliados de Asia, África y Europa contra estas cuestiones, incluso colaborando con organizaciones pro familia. La declaración señala que el debilitamiento del matrimonio y de la institución familiar tiene efectos perjudiciales generalizados sobre el crecimiento económico, la demografía, la salud de las personas y las sociedades y el futuro de los niños. Las sociedades occidentales se han visto particularmente afectadas por los desafíos al matrimonio y la familia, lo que ha provocado una crisis familiar. Pide a los Estados miembros de la OCI que adopten políticas nacionales y exteriores globales
para proteger a la familia en la mayor medida posible, lo que incluye salvaguardar la inocencia de los niños frente a la pornografía y una educación sexual integral. La declaración también convoca un concurso para crear un símbolo artístico o logotipo que ponga de relieve la gran diversidad y, sin embargo, la unidad islámica en los valores tradicionales de la familia para contrarrestar la bandera del orgullo arcoíris. Bueno, que en verdad no es arcoíris porque le falta un colorcito, ¿eh? Como ejemplo de los valores familiares tradicionales, cita el muy publicitado comportamiento del equipo de fútbol marroquí durante la Copa Mundial de la FIFA 2022. Bien, ya veis que parte del mundo islámico pues no se declara a favor de todas estas cuestiones que hablan que son derechos humanos y que se quieren imponer. Todo esto hace pensar mucho, ¿sabéis? Hace pensar en que Dios ha tenido que utilizar a veces a pueblos que no estaban en la auténtica fe para dar un toque de atención y de formas a veces muy deplorables y tristes y lamentables, con conflicto bélico incluido, para que otras naciones que se dicen cristianas pues empiecen a interrogarse cuestiones. Pero ¿volverá a pasar? La profecía nos dice en Daniel 11, versículos finales, que esto que ya pasó volverá a acontecer. Y por tanto, aunque evidentemente lo de ellos pueda tener muchos matices y connotaciones, que ahora no vamos a ponernos aquí a hablar de ello, porque en cada país del Islam unos aplican unas cosas y otros otras de modos distintos a veces, porque entre ellos también tienen sus divergencias, como no, pero a pesar de todo, ya veis que más o menos tienen una noción de cómo debe ser el contexto de familia, algo que en Occidente está saltando por los aires totalmente. Y que a su vez lo mismo está diciendo Rusia. Es curioso, ¿eh? Como la Iglesia Ortodoxa rusa, que no cede en ecumenismo con el Vaticano, no pasa por estas cosas de aceptar lo que tampoco esta gente del mundo islámico quiere aceptar. No es de extrañar entonces que entre ellos también haya una consonancia política entre Rusia, países árabes, China, en fin. Y con todo esto no estoy defendiendo ni al bloque oriental, ni al occidental, ni al del norte, ni del sur. Estoy diciendo las cosas como se están mostrando para que nos demos cuenta que realmente las profecías al final se van a cumplir del todo. Y hablando de las profecías finales, pues bueno, un pequeño apartado para Israel, porque ahí todo sigue cada vez peor. Un palestino de 13 años asesinó a un soldado israelí en Jerusalén, pero vamos a ver cómo sucedió esto. Este ataque sigue a otro incidente, hoy también, en la ciudad vieja de Jerusalén, donde un terrorista palestino de 14 años apuñaló e hirió levemente a un civil israelí antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad. Ya estamos hablando de niños prácticamente 13, 14 años. Por otra parte, esta madrugada un terrorista de 21 años murió por disparos de las fuerzas israelíes durante un intercambio de fuego desencadenado por una operación militar en Nablus. Estos episodios se producen en medio de una importante escalada de violencia en la región que ha dejado ya 11 israelíes muertos, la mayoría civiles. La actual escalada sigue a varios meses de violencia y tensión en la zona, marcados por incesantes redadas antiterroristas israelíes en Judea y Samaria. Y parece ser que esto de momento no se detiene, además del conflicto político que vive la propia nación de Israel entre ellos. ¿Cómo irá terminando todo esto? Bueno, pues de momento que aquellos que quieren ir a Israel de visita, que vayan orando porque tendrán que ir con mucho cuidado y que Dios los cuide. Mientras vamos a concluir ya con una cita de Ellen White, extraída del libro recopilatorio Eventos de los Últimos Días, escrito en 1911, aparece aquí, aunque auténticamente es una cita del Conflicto de los Siglos, que es de 1884, y nos dice esto. La versión de 1911 era la última que se hizo ya también en español. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Y esto no podemos olvidarlo. Estamos viendo cómo el catolicismo y el protestantismo
van prácticamente de la mano en ecumenismo, apartados cada vez más de la verdad, cada vez más pisoteándola y haciendo que son iglesias que constituyen Babilonia. Sí. ¿Y qué? Pues que entre ellos aún hay muchos que son verdaderos discípulos de Cristo, que están en el error, pero que son honestos, son sinceros, y cuando la verdad les llegue la van a aceptar, como ya está pasando, gracias a Dios, y cada vez podemos mostrar testimonios de todo ello, y lo estamos haciendo, y aún nos quedan muchos por mostrar. Pero no podemos decir que ya están perdidos todos los de allí. Llegará el momento en que estarán totalmente perdidos cuando hayan llegado a ellos el mensaje del cuarto ángel y lo hayan rechazado y se imponga la ley dominical, la marca de la bestia. Pero mientras, Dios tiene mucho pueblo aún ahí dentro y deben oír el mensaje para salir del gran engaño y verdaderamente aceptar lo que Dios quiere. Y el mensaje del cuarto ángel es lo que va a propiciar, como gracias a Dios ya está haciendo y hará muchísimo más, que muchos puedan ir a la verdad y ser salvos en los momentos más decisivos de la historia de la humanidad, porque el retorno de Cristo está muy cerca. Trabajemos por ellos, por su salvación, y oremos, porque muchos necesitan encontrar la verdad y abrazarla. Maranata 2031. Dios os bendiga.